Buenas noches compañeros, mi nombre es Jennifer Arcillegas y soy estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad Minintur. Entonces, hoy vamos a ver de qué se trata el equilibrio químico, la constante de equilibrio y el principio de Le Chatelier. Entonces, para definir el equilibrio químico, debemos saber que son reacciones que son reversibles, ¿listo? De reactante a producto y de producto a reactantes, en el cual interviene la velocidad, ¿listo? O sea, la velocidad de la reacción de los reactantes a los productos es igual en las dos condiciones, sea directa o inversa. Por ejemplo, aquí podemos ver una gráfica donde estamos la concentración versus el tiempo de las reacciones de los reactantes y los productos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que la concentración de los reactantes disminuye y la concentración de los productos aumenta, pero llegan a un punto de equilibrio en el tiempo en el cual los dos son iguales. Entonces, aquí a este equilibrio le llamamos equilibrio químico. ¿Listo? Entonces, por acá también vemos el aspecto donde vemos que la concentración de los reactantes disminuye y la concentración de los productos aumenta, pero digamos que estos productos son constantes en cierto tiempo, donde ya no aumentan los productos ni disminuyen los reactantes. A eso también se le llama equilibrio químico. Ahorita, digamos que para conocer estas reacciones reversibles, habla de un cambio de fase o de estado. ¿Por qué? Porque tiene que haber en los, digamos, en los estados de la materia, en los cuales se encuentra, ya sea gaseoso, líquido, sólido o acuoso, pues igual que siendo el líquido. Entonces, por ejemplo, para hallar la constante de equilibrio, nos dice que la constante de equilibrio es la relación entre los productos y los reactantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una reacción donde los productos vienen siendo estos que están acá, representados con la letra A en general, y los reactantes y los productos vienen siendo representados con la letra B, como lo vemos aquí. Importante que esta flechita nos quiere decir que la reacción es una reacción reversible, entonces sí podemos obtener equilibrio químico. Cuando estamos aquí, por ejemplo, para hallar la constante de equilibrio, definimos que, por ejemplo, como dice aquí, B, los productos, estos productos que están acá, van a estar multiplicados y elevados por su coeficiente estequiométrico. Entonces, por ejemplo, la especie C elevada a C, que es su coeficiente estequiométrico, y la especie D elevado a la D, que es su coeficiente estequiométrico, y lo mismo para, digamos, los reactantes, que viene siendo este completo, donde sería la especie A elevado al coeficiente A y la especie B elevado al coeficiente B. ¿Listo? Entonces, así podemos sacar la coeficiente de equilibrio, la constante de equilibrio, perdón. Ahorita el equilibrio homogéneo viene dado según, digamos, si el reactante y el producto tienen la misma fase o estado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el oxígeno o el dioxígeno es gas y el trioxígeno también es gas. Ya equilibrios heterogéneos vienen siendo, por ejemplo, tenemos como aquí el óxido de mercurio en estado sólido, como vemos acá la S, y luego acá como, digamos, como productos vamos a tener el oxígeno en gas y el mercurio en estado líquido. Acá también vemos, por ejemplo, el cloruro de hidróxido, perdón, que está en estado acuoso, y vemos que acá tenemos un ion de hidrógeno, listo, acuoso, y un ion de cloruro acuoso. En este caso sería anión y este sería catión. ¿Qué tiene que ver el principio de Le Chatelier con este equilibrio químico? Que igual, como dice aquí, siempre, digamos, lo que se presente en los reactantes debe estar en igual proporción a los productos. Entonces dice, si un sistema en equilibrio se modifica alguna condición, como concentración, presión, temperatura, etc., esta evolucionará en el sentido en el que tienda a oponerse a esta modificación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en los reactantes hay más concentración de reactantes y menos de producto, lo que va a tender es que los reactantes van a liberar un poco más de su energía para equilibrar los productos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer una analogía. Tenemos, digamos, este nivel de agua exacto como vemos aquí, y al añadirle otras gotas de agua alteramos el nivel en proporción a este del lado izquierdo con el lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace el principio de Le Chatelier? Hacer que este que está aquí
le done a el que está al lado izquierdo, le done al lado derecho para poder crear un equilibrio en los dos como vemos acá. ¿Listo? Entonces, esa es como la analogía básica del principio de Le Chatelier. Entonces, por ejemplo, según lo que dice Le Chatelier, dice que cuando aumenta la concentración de los productos, este tiende a ir hacia el lado izquierdo. O sea, cuando estos productos aumentan, ellos tienden a, digamos, a pasarle o darle energía o más presión o más temperatura, lo que depende, a los reactantes para que se equilibre. Cuando aumenta la concentración de los reactantes o reactivos, como aquí, tiende a ir hacia la izquierda para equilibrar los productos. Cuando decrece la concentración de productos, o sea, cuando disminuye la concentración de productos, tiende los reactantes a darle más concentración o temperatura o presión a los productos para que estos se equilibren. Y cuando disminuye la concentración de los reactantes, o sea, de esa concentración, tienden los productos a ir hacia la izquierda para equilibrar los reactantes. Entonces digamos que aquí, por ejemplo, la temperatura también tiene que ver porque pues aquí ya estábamos hablando de la entalpía de delta de HR de las reacciones. Entonces, por ejemplo, cuando la delta de HR viene siendo negativa, se dice que es una reacción exotérmica, o sea, que libera energía. Los reactivos, por ejemplo, cuando es exotérmica, entonces en los reactivos o reactantes se va a colocar la energía. Quiere decir que esa energía se pondría acá, ¿ya? Para que libere hacia los productos. Cuando la delta de HR es positiva, vendría siendo endotérmica, lo que quiere decir que la energía la encontraríamos hacia el lado de los productos. ¿Listo? Entonces, este sería, cuando están los reactivos en lo exotérmico, sería exotérmica, y cuando están de los productos, endotérmica. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio, dos ejercicios de concentración de equilibrio químico. Entonces, para hacer nuestro primer ejercicio, vamos a necesitar de la tabla periódica calculadora y pues escribir nuestra reacción aquí para poder realizar. Entonces tenemos metano en gas más agua en gas. Con eso ya estamos diciendo pues que es una ecuación que tiene una reacción que tiene equilibrio químico, catalizada a 1000 Kelvin. Igual pues esa temperatura no altera para nada la reacción o digamos que los cálculos que vamos a hacer de acuerdo a la concentración, a la constante de equilibrio. El monóxido de carbono en gas más los 3 átomos de hidróxido que también están en gas. Ahorita, todo esto del ejercicio nos lo va a proporcionar solo en gramos. Entonces, decir que el metano tiene 43 gramos, el agua tiene 48,4 gramos, el monóxido de carbono tiene 8,62 gramos y el hidrógeno tiene 2,6 gramos. Y todo esto se encuentra en una solución de 5 litros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar las moles, porque la concentración, acuérdense, está dada sobre, la concentración se encuentra en moles sobre litros, que viene siendo igual a la molaridad. Entonces, para poder hallar la molaridad de eso, tenemos que pasar estos gramos a moles. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Entonces, primero hallamos el peso atómico, o el peso molecular del metano. Entonces, el peso molecular del metano se halla pues de la siguiente manera, para los que no se acuerdan: carbono e hidrógeno. Entonces, el carbono tiene un peso atómico de 12 y el hidrógeno tiene un peso atómico de 1. Entonces, pues igual lo multiplicamos por su coeficiente, pues el carbono tiene 1 y el hidrógeno tiene 4. Entonces, 12 por 1 pues 12,
y 1 por 4, 4. Entonces quiere decir que el metano tiene 16 gramos sobre mol. ¿Listo? Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es saber cuántas moles tiene ese metano en 43 gramos. Entonces hacemos pues la conversión. Entonces decimos que una mol de metano tiene 16 gramos. Entonces 43 gramos de metano, ¿cuántas moles tendrán? Entonces hacemos una simple regla de 3 y despejamos. Entonces (43) gramos de metano por una mol de metano sobre 16 gramos de metano. Eso nos va a dar, perdón, este con este y este con este nos viene dando 43 dividido 16, 2.6875 moles de metano. Eso quiere decir que 43 gramos de metano tiene 2.6875 moles. Entonces, así obviamente tenemos que hacerlo para todos. Pues como vemos aquí, hemos adelantado el proceso hallando las moles de cada soluto, de cada especie. Entonces, por ejemplo, acá vimos que lo que hicimos fue hallar el peso molecular, por ejemplo, del metano, que nos dio 16 gramos sobre mol. ¿Listo? Entonces, donde decimos que una mol de metano tiene 16 gramos. Entonces, ¿cuántas moles del metano contiene 43 gramos? Entonces nos dio 2.6875 y pues esto lo aproximamos. Así sucesivamente hicimos con el agua, con el monóxido de carbono y con el hidrógeno. ¿Listo? Entonces ya aquí acabamos de hallar las moles de cada especie. Ahora, acordémonos que eso tenemos que hacerlo sobre concentraciones de molaridad que vienen dado los moles de soluto sobre la solución en litros. Entonces, por ejemplo, ya que encontramos la molaridad de la especie 1, entonces 2.7 moles dividido 5 litros, eso nos da 0.54 moles sobre litros. Acá como vemos que es igual, pues lo mismo sería 0.54 moles sobre litros. Acá vemos que nos dio en el monóxido de carbono 0.31 molar, entonces 0.31 molar dividido 5, eso nos da 0.062 moles sobre litro. Y acá en el último, que sería el hidrógeno, nos dio 0.77 dividido en 5 litros de la solución, sería 1.54 moles sobre litro. Ahora que ya tenemos todo expresado digamos en función de la molaridad, podemos hallar la constante de equilibrio. Entonces acordémonos que la constante de equilibrio viene dada en relación a los productos sobre los reactantes. Esto quiere decir que la constante de equilibrio es igual, ¿qué tenemos en B? En B tenemos el monóxido de carbono y el hidrógeno. Entonces vamos a encerrar entre corchetes el monóxido de carbono y elevarlo a su coeficiente estequiométrico. Como vemos, aquí pues obviamente no tiene, pero viene siendo el número 1. Entonces la elevamos a la 1. Ahorita seguimos con el hidrógeno y lo elevamos a su coeficiente estequiométrico, que en este caso, como vemos aquí, es el número 3. Listo. Y lo dividimos
en los reactantes o reactivos. Entonces, el metano, lo mismo, la especie, con el coeficiente estequiométrico, pues igual aquí tiene un 1 que pues no hay necesidad de colocarlo, entonces le elevamos a la 1. Y lo mismo con el agua, como lo vemos acá, lo elevamos a su coeficiente estequiométrico, que como vemos también aquí, pues no hay necesidad de ponerlo, pero pues es 1, lo elevamos a la 1. Entonces, ya que tenemos la constante del equilibrio, lo que hacemos es reemplazar, digamos, las cantidades de concentración de las molaridades. Entonces, por ejemplo, tenemos que para el monóxido de carbono tenemos una concentración de 0.062 molar, que pues es lo mismo que colocar moles sobre litro. Eso hay como para referenciar. Ahora en el hidrógeno tenemos que 0.154 molar. Entonces 0,154 molar. Sobre el metano que nos dio 0.54. Como estamos viendo aquí, miren, la molaridad del metano y del agua nos dio el mismo valor, 0,54. Entonces, pues para resumirlo, podemos elevarlo a la 2. ¿Listo? Porque tiene, digamos, la misma molaridad. Solamente por eso. Si aquí hubiera una molaridad diferente, pues no podríamos hacer eso. Pero eso lo podemos hacer para resumir. Entonces, ahorita multiplicamos las molaridades de los productos y eso nos da 9,548 por 10 a la menos 3 molar al cuadrado sobre digamos el 0.54 al cuadrado y eso nos da 0,2916 molar al cuadrado. Entonces el coeficiente, la constante de equilibrio sería, dividimos 9.548 por 10 a la menos 3 dividido 0.2916 y eso da 0,0327 y pues sin ninguna distinción de índice porque pues las molaridades se cancelan. Eso quiere decir que la constante de equilibrio en esta reacción viene siendo 0.0327. Ahora seguimos con el ejercicio, pero dado en atmósferas, que pues es lo mismo. Este era más complicadito porque pues lo dieron todo en gramos. Entonces vamos a hacer ahora uno que tenga atmósferas. Ahora vamos a ver un ejercicio donde vamos a aplicar, por ejemplo aquí, el hidrógeno y el yodo, ¿listo? Entonces vamos a aplicar las atmósferas. Como vemos aquí está expresado todo en gases y pues tiene 698 Kelvin, que es pues digamos la acción del catalizadora, pero pues no interviene en lo que es, digamos, en la constante de la reacción. Entonces, por ejemplo, aquí podemos definir que la constante de presión es igual a la constante del equilibrio. ¿Listo? Entonces, la constante de la presión viene dada por la presión del hidrógeno, ¿listo? Que está elevada a su coeficiente estequiométrico, que pues aquí no se muestra igualmente como en la reacción anterior, pero es 1. Y la presión de el yodo elevado a su cociente estequiométrico, que también igualmente como en la anterior es a la 1, pues no se ve, obviamente sabemos que es 1. Y acá la presión viene dada, ¿listo? Por el reactivo, que viene elevado a la 2 por su coeficiente estequiométrico. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues
reemplazar las atmósferas porque pues la presión está en atmósferas. Entonces la presión del hidrógeno, ¿listo? Que lo tenemos acá, viene siendo 0,0274 atmósferas, ¿listo? Pero pues, por ejemplo, aquí podemos resumirlo porque la del hidrógeno y la del yodo son las mismas atmósferas como estamos viendo aquí, 0,0274 y 0,0274. Entonces, como son las mismas, pues lo podemos elevar a la 2 y resumir ese paso. Y acá, como vemos, tenemos pues las atmósferas del reactivo, que viene siendo 0,202 atmósferas, y pues este sí se eleva a la 2 por el coeficiente estequiométrico. Entonces, solamente es, digamos, vamos a elevar 0,02774 a la 2 y eso nos dará 7,5076 por 10 a la menos 4 atmósferas al cuadrado, ¿ya? Dividido, ¿cuánto nos dará pues este elevado a la 2? 0,0202 a la 2 sería 0,040804 atmósferas al cuadrado. Entonces, vamos a dividir 7.507 576 exponente a la menos 4, base de la menos 4, dividido 0.040 804. Eso nos dará una constante de presión de 0.0184. Eso quiere decir que en la reacción del ioduro de hidróxido tiene una constante de presión con los productos de 0,0184. Entonces pues la constante de las atmósferas se eliminan y solamente queda eso. Entonces pues hasta ahí es la explicación de hoy. Espero hayan entendido lo que es la constante del equilibrio y también la constante de presión y el principio de Chandelier y qué es el equilibrio químico. Gracias.